¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Qué hay, pro? ¿Qué cuentan de bueno? Ya algunos me enviaron sus actividades, otros me comentan que ya las habían subido o todavía les permitió subirlas a la plataforma. Estuvo perfecto. Aquí nada más pregunta. Nos quedamos, empezamos a ver el tema del sonido. ¿O todavía no consideramos ese tema? No le escuché, prof. Preguntaba si ya empezamos a ver el tema del sonido para saber en qué presentación vamos. Porque me enviaron actividades 1, 2 y 3, pero no recuerdo si ya vimos la presentación 4. No, Inge, no la hemos visto, por eso no le enviamos la tarea. La otra solo pidió 1, 2 y 3. Ok, muy bien, entonces denme chance, voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir la otra presentación. Ok, entonces vamos a ver el día de hoy a partir de lo que es el sonido y sus características generales. Vamos a trabajar la actividad correspondiente para tratar de, como lo hemos hecho, ir emparejando con los demás grupos. Entonces tenemos precisamente esta cuestión. Nos vamos a encontrar con que el sonido, pues obviamente es una onda a través de diferentes medios. Es una ondulación que se va a transmitir a través del aire, de algún metal, de algún sólido y también a través de líquidos. Entonces, dependiendo las características del medio en el que esté transmitiéndose el sonido, vamos a tener también las velocidades diferentes con respecto a Nos vamos a encontrar con que la velocidad a través de los sólidos es mucho mayor que a través de un líquido, y en el aire o en los gases es más rápido que también a través de un líquido. Entonces, los líquidos son los medios más básicos que nosotros vamos a encontrar para poder transmitir sonido. Luego, nos vamos a encontrar también con que el oído alcanza a percibir frecuencias entre 20 y 20,000 Hz. En este rango es que nosotros vamos a poder considerar que estamos escuchando algún sonido. Nos vamos a encontrar también con que tenemos algunos animales que en este caso se sirven del sonido para poder localizarse en sus medios, como lo son los delfines y los murciélagos, y algunas polillas que incluso contrarrestan la ecolocalización de los murciélagos. Ellos generan frecuencias mucho mayores. Esto para poder tener unas longitudes de onda mucho más pequeñas. Cuando tienen una longitud de onda mucho más pequeña, eso les permite tener una descripción completa de su entorno.
mucho más detallada. Entonces, de esa forma, a ellos les sirve para poder, por decirlo de alguna manera, mirar a través del oído. Lo vamos a checar y vamos a compararlo un poquito más adelante, en alguna de las actividades. Luego, nos vamos a encontrar con que la transmisión del sonido se debe a la aplicación de presión en el medio que se le está, que nos está sirviendo de transmisor. Cuando nosotros aplicamos presión a un sólido, por ejemplo, supongamos, si ustedes ponen o apoyan el oído, la oreja en una mesa y una persona golpea la mesa, ustedes sienten las vibraciones que se generan para poder generar o para poder transmitir el sonido a través de este sólido. Lo mismo sucede con una lámina. Es obviamente menos perceptible en un líquido y en un gas, en el aire, por ejemplo, pero básicamente así funcionan los instrumentos de viento, basado en generar presión en el aire para que se pueda variar el tono y eso también nos provoca transmisión de sonido. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente todos los aparatos o instrumentos de viento tienen tubos que nos sirven para poder generar diferentes tonalidades. Esto dependiendo de los diámetros, dependiendo de los materiales y dependiendo también de las longitudes. Eso es lo que va a provocar los diferentes tonos de estos instrumentos. Luego, aquí se manejan los conceptos de lo que es longitud de onda. Se maneja el concepto permítanme un momento, me comentan algunos compañeros que están esperando. Ok, un favor, nada más coméntenle a sus compañeros que verifiquen los enlaces. Por aquello de las dudas, porque me comentan algunos que no están, no pueden entrar, sin embargo, ya dejé entrar a algunos compañeros que sí se habían quedado en sala de espera. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a encontrar todas estas características relacionadas conforme a lo que es la transmisión de las ondas, pero en este caso a través de diferentes medios. Vamos a encontrarnos con datos como la longitud de onda, como lo que es el número de onda, la presión máxima que se puede esperar para la generación de sonido, y datos también que dependen mucho de lo que es el medio en el que estamos transmitiendo el sonido. Si nosotros estamos transmitiendo a través de un líquido, vamos a tener referencia con respecto a lo que es su módulo volumétrico. Si estamos transmitiendo a través de un líquido y un sólido, vamos a trabajar con respecto a lo que es su densidad también. Si trabajamos con respecto a un gas, depende de la naturaleza del gas. Normalmente nosotros hacemos cálculos con respecto a lo que es el aire. El aire, al ser una mezcla de gases ideales, se le considera como tal, como un gas ideal. Entonces, para la transmisión de sonido a través del aire, nosotros vamos a tomar en cuenta, perdón, datos como lo es su masa molar, su temperatura,
la constante de los gases ideales, un módulo calórico para poder determinar la velocidad a la que se mueven las ondas a través de los gases. Y finalmente, cuando nosotros trabajamos con respecto a los sólidos, además de la densidad, también vamos a trabajar con respecto al módulo de Young. El módulo de Young, ustedes lo analizaron o lo mencionaron cuando estaban trabajando en mecánica de materiales. Es una característica de la elasticidad de los metales principalmente. ¿Ok? Entonces, en base a esto nosotros vamos a tener estas fórmulas. Las fórmulas que tenemos para la presión máxima es igual al, al índice volumétrico, al número de onda y a la amplitud, que es la ondulación máxima que vamos a tener en nuestra oscilación de transmisión de sonido. Luego, la fórmula para el cálculo de la velocidad de onda en un fluido lo vamos a tener como lo estamos viendo también en la pantalla. Es igual a el índice volumétrico sobre la densidad. La velocidad en un gas ideal, como lo comentaba también con respecto al aire, es nuestro índice calórico por la constante de los gases ideales, por la temperatura en la escala absoluta, que sería la Kelvin, y en lo que es con respecto a la masa molar. Estos datos, la mayoría de estos datos los vamos a estar encontrando en tablas. Para las actividades que nosotros tenemos, pues yo se las voy a proporcionar o el mismo problema nos las van a proporcionar. Luego, la velocidad de onda sonora en una varilla sólida de forma longitudinal va a ser, como lo comentaba, el módulo de Young sobre la densidad. ¿Ok? Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a encontrar. Y estas tablas están basadas en experimentos aplicando las fórmulas que ya encontramos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de lo que nosotros tengamos, va a ser su velocidad. Algunos líquidos nos van a permitir una mayor velocidad a diferencia de otros. Perdón. Algunos gases nos van a permitir incluso velocidades más grandes que a través de algunos líquidos. Todo depende de las características en las que nos encontremos. Por ejemplo, la mayoría de nuestros datos son a temperatura normal. Esto es 20 grados centígrados. En el caso del agua, nosotros la tenemos en los 3 puntos básicos, que sería punto de congelación, temperatura normal y punto de ebullición. Entonces, en esas características nosotros vamos a poder utilizar estos valores para la velocidad del sonido. Normalmente, nosotros vamos a utilizar los valores para 20 grados centígrados, normalmente, a menos que se nos indiquen alguna otra situación. Perdón. Luego, para los sólidos, pues también depende de la estructura de cada uno de los metales, en este caso. Si se dan cuenta, la diferencia entre la transmisión en plomo, que es un metal blando, y el acero, pues es bastante grande, es muchísimo más que el doble. Prácticamente es el triple de la velocidad que se puede lograr en el acero con respecto al plomo. Entonces, estas tablas, cuando es necesario, podemos utilizarlas para nuestra referencia y para nuestra comodidad. Enseguida vamos a encontrar también lo que es la intensidad del sonido. La intensidad del sonido la vamos a poder calcular por medio de las fórmulas que tenemos aquí del lado derecho, utilizando la situación de la densidad, el índice volumétrico, la velocidad angular y la amplitud. O en su defecto, si contamos con el dato de la presión máxima, lo podemos utilizar para poder calcular la intensidad. Ahora,
Una cosa es la intensidad de la onda sonora y otra, el nivel de intensidad de sonido. El nivel de intensidad de sonido es con lo que nosotros estamos más familiarizados. La intensidad de una onda sonora está dada en watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Esa es la situación que nosotros vamos a encontrar con respecto a la intensidad. El nivel de intensidad es algo a lo que nosotros estamos más acostumbrados. ¿Por qué? Porque está dado en decibeles. Prácticamente todas las tablas y los valores que nosotros estamos acostumbrados a utilizar están en decibeles. Por ejemplo, cuando ustedes abren el empaque de unos audífonos para su celular, les indica cuáles son los decibeles que puede alcanzar. O incluso el mismo celular, cuando detecta que ustedes están subiendo mucho el volumen, les llega a mandar un aviso con respecto a esa situación para que no suban demasiado el volumen y sus oídos puedan verse afectados. ¿Ok? Entonces, lo que es el nivel de intensidad es un índice de comparación para el cual nosotros tenemos un dato básico. La intensidad 0 o básica es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Esa es la comparativa. Con respecto a esto, nosotros también vamos a tener una tabla que nos va a permitir identificar cuáles son los niveles de sonido que nosotros normalmente estamos escuchando. Ahora, nos indica aquí que, por ejemplo, una conversación ordinaria anda rondando los 65 decibeles y que el tráfico urbano intenso alcanza los 70. Aquí vamos a tener un detalle. Con respecto a lo que es la contaminación sonora, el tráfico urbano intenso está considerado ya como contaminación sonora. Entonces, de 70 decibeles para arriba, nosotros vamos a tener complicaciones con respecto a lo que es un ambiente adecuado de trabajo. Tenemos que cuidar que si nuestros operadores o el personal en general que esté trabajando en un área está expuesto a más de 70 decibeles, debe hacer uso de equipo de seguridad con respecto a la protección de los oídos. Si se dan cuenta, nosotros alcanzando 120 decibeles, nos encontramos en el umbral de dolor. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener o más bien, vamos a experimentar dolor en los oídos. Y ya a esos niveles nosotros podemos también experimentar un accidente en nuestro sistema auditivo. Entonces, obviamente esos son niveles que no debemos alcanzar y que nadie debe experimentar en la práctica. Ya 140 decibeles, como lo es el ruido producido por un avión militar a reacción a una distancia de 30 metros, pues prácticamente no es adecuado. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente sobre todo cuando vemos alguna película relacionada a este tipo de situaciones, donde hay aviones presentes y se ve que despegan, las personas que están cerca normalmente, sobre todo con los aviones a reacción, las personas que están cerca utilizan los protectores de oído, sobre todo aquellos que cubren totalmente la oreja. Esto para evitar absolutamente cualquier reacción adversa en la persona que está ahí cerca. ¿Ok? Luego vamos a tener esta situación con respecto a lo que son las ondas sonoras estacionarias dentro de lo que son los tubos de sonido. En la actividad 3, nosotros vimos un equivalente de una comparación entre un tubo abierto y un tubo cerrado.
Todo esto se da debido a estas situaciones que tenemos plasmadas aquí con respecto a lo que son los nodos. Nosotros ya habíamos comentado cómo funcionan los nodos. Los nodos son los puntos en los que no vamos a tener vibración. En los, sobre todo en los instrumentos musicales, esto se estudia bastante para poder alcanzar los tonos, los armónicos y sobrearmónicos que se llegan a requerir para precisamente las notas musicales. En este caso nosotros vamos, dependiendo del armónico que se esté trabajando, a calcular la frecuencia según estas fórmulas. Una para lo que son los tubos abiertos y la otra para los tubos cerrados. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con esta situación. Si nos damos cuenta, para el tubo cerrado, la frecuencia es menor que cuando tenemos un tubo abierto. Tenemos el ejemplo en este caso y también vamos a encontrarnos con el tipo de armónicos, cuando tenemos armónicos pares y armónicos impares. Con un tubo cerrado, nosotros vamos a tener armónicos pares, armónicos impares. Con el tubo abierto vamos a tener armónicos pares, ¿ok? Porque se llegan a completar en todo caso a lo largo de la longitud de nuestro tubo. Bueno, para este tipo de datos se utiliza este tubo, se conoce como tubo de Kundt. Este tubo se llena de cierto tipo de gas, normalmente un gas ideal, y entonces se le genera vibración. Y el diafragma que tenemos en un extremo nos permite identificar el tipo de armónico que se va a generar ahí adentro. Cada uno de estos puntos que están con acumulaciones de polvo son los que se identifican como nodos. Y estos nos sirven para también ir determinando cómo se van acomodando los nodos a lo largo de los tubos de sonido. ¿Ok? Bueno, esto sería con respecto a la introducción de sonido. ¿Alguna duda con respecto a todo esto? No, Inge, ninguna. Vamos bien, Inge. ¿Perdón? Vamos bien. Ok, vamos a hacer de cuenta que es cierto. Vamos a pasar a nuestra actividad. Vamos a resolver un par de los ejercicios y les voy a encargar otro. ¿Ok? Entonces, ok, muy bien. Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con esta actividad. Aquí tenemos aquí primero un ejemplo con respecto a lo que es la presión para poder generar sonido. Nos dice este ejercicio: en una onda sonora senoidal de moderada intensidad, las variaciones máximas de presión son del orden de 3 por 10 a la menos 2 pascales, por arriba y por debajo de la presión atmosférica. Nominalmente de 1.013 por 10 a la 5, al nivel del mar. Calcule el desplazamiento máximo correspondiente. Si la frecuencia es de 1000 Hz, en aire a presión atmosférica y densidad normales. La rapidez del sonido es de 344 metros sobre segundo y el módulo de volumen es de 1.42 por 10 a la 5 pascales. ¿Ok? Esta es la información que nosotros estamos manejando. Ahora, nos pide calcular el desplazamiento máximo correspondiente. ¿Esto qué es? Nuestro desplazamiento máximo nosotros debemos entenderlo como la amplitud.
el dato correspondiente a la A. Ok, entonces, vamos a plasmar estos datos en el editor de ecuaciones. Y vamos a darle solución. Primero, nos están dando una presión máxima. Nos están dando una presión máxima que es de 3 por 10 a la menos 2 pascales. ¿Ok? Luego, nos están dando una presión atmosférica, que en este caso no vamos a utilizar, pero lo tenemos como dato, de 1.13. Esta no la vamos a considerar. Luego enseguida nos dice que tenemos una frecuencia de 1000 Hz. Nos indica que la velocidad del sonido es de 344 metros sobre segundo. Y finalmente nos dice que el módulo volumétrico, que sería B, es igual a 1.42 por 10 a las 5 pascales. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer referencia a nuestras fórmulas que tenemos. En este caso, la fórmula para la presión máxima es igual a el índice volumétrico por el número de onda por la amplitud. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros estamos buscando es la amplitud. Por lo tanto, nosotros vamos a despejar esta fórmula y nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener la presión máxima entre el índice volumétrico por el número de onda. Permítanme un momento. Inge, ¿la presión máxima no es a la 22? No, de hecho, sí, ya no cambié el archivo que dejé en el aula virtual, pero ahí fue un error de copiado. En este caso ya bueno, el archivo que les estoy presentando ya lo modifiqué. Ya no alcancé, bueno, ya de hecho ya no cambié el archivo que tenemos ahí en el aula virtual, pero es de 3 por 10 a la menos 2. Ah, ok. Sí, sí, se presentó el detalle, pero lo terminé modificando. Permítanme un momento y vamos a ver cuál es. Aquí, si nos damos cuenta, necesitamos el valor del número de onda, que sería K. Permítanme un momento para localizar la fórmula.
Ok. El número de onda va a estar dado por la velocidad angular entre la velocidad. Si se dan cuenta, nosotros ya tenemos el valor de la presión máxima, tenemos el valor del índice volumétrico, pero nos falta el número K. Entonces, aquí nosotros necesitamos determinar el valor de K. Para esto, pues obviamente tenemos el valor de la velocidad, que es 344 metros sobre segundo, pero no tenemos el valor de la velocidad angular. Sin embargo, si ustedes recuerdan, la velocidad angular es igual a 2 veces pi por la frecuencia. Entonces, pues una cosa nos va a llevar a la otra. Vamos a tener dos pi por la frecuencia, y en este caso la frecuencia ya la conocemos, son 1000 Hz, ¿ok? Entonces, de aquí nosotros vamos a obtener la velocidad angular. ¿Cuánto les da de multiplicar 2 pi por 1000 Hz? $6,283.18. Es correcto. Entonces, ese es el valor que nosotros vamos a manejar. 6,283.18. Y en este caso serían radianes sobre segundo. Ese es el dato que nosotros necesitábamos para ir, pues ahorita ya sacando en cascada nuestros valores. Ahora vamos a sacar el valor del número de onda. Lo volvemos a copiar en la parte de abajo y vamos a sustituirlo. Tenemos la velocidad, perdón, es esta. La velocidad angular entre la velocidad del sonido. ¿Cuál es el valor que les da al dividir esto? 18.26. 18.26. ¿Es correcto? 18.26. Dejamos 5. ¿Ok? Esto quedaría en radianes sobre metro. Si ustedes realizan las operaciones, también con las unidades nos queda de esta manera. Ok, ahora, ya tenemos este dato que nos faltaba. Ahora sí, vamos a poder determinar el valor de la amplitud. Tenemos la presión máxima que nos están dando son 3 por 10 a la menos 2 pascales. Entre el índice volumétrico, que nos dicen que es de 1.42 por 10 a las 5 pascales. Y finalmente el dato del número de onda. Entonces, una vez que nosotros los sustituimos, vamos a obtener la amplitud de la onda en este caso.
¿Cuál sería el resultado? ¿115.69? 115.69. Pero esto tendría que ser ¿cómo? Metros. Esto, ¿Quedaría si como radianes ustedes- metro? Radianes. Aquí, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos notación científica. La calculadora nos va a trabajar con la notación científica. Nada más hay que saberla capturar. En este caso, si nosotros la obtenemos de esta manera, sería por 10 a la menos 10. Y serían metros. Perdón, profe, había capturado mal un dato. Me da 1.15 por 10 a la menos 8. Bueno, es la misma nomenclatura. Sí, exacto. Es exactamente, bueno, solamente recorremos el punto decimal, tal como lo comentas. Sigue siendo notación científica y quedaremos precisamente por 10 a la menos 8. Exactamente, esta es la amplitud de una onda en el aire. De una onda de sonido. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? ¿Dudas con respecto a esto? No, Inge, ninguna. Ok, muy bien. Entonces, por favor. Perdón, Inge, ¿cómo desaparecen los radianes? Lo que pasa es de que los radianes son unidades prácticamente que nosotros vamos a considerar de relleno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo, por ejemplo, una velocidad angular y la multiplico por una distancia, la velocidad que yo tengo se va a dar o más bien voy a obtener una velocidad. Ustedes lo vieron en cinemática. Cuando yo tengo que la velocidad es igual a velocidad angular, por una distancia. La velocidad angular está dada en radianes sobre segundo y la distancia está dada en alguna unidad de distancia. Pueden ser pies, pulgadas, pueden ser metros, etcétera. Entonces, el resultado aquí depende de la unidad que tengamos en la distancia. Como les digo, los radianes a nosotros nos sirven pues, prácticamente nada más para